Bienvenidos a este su podcast Bitácora de Salud, donde yo, el doctor Mijail Tapia, les presentaré a los mejores especialistas que nos darán los mejores consejos para cuidar de su salud. Así que ya lo sabes, difunde el mensaje. En esta ocasión nos acompaña el doctor Hugo Morales, un médico cirujano egresado de la Universidad de Anáhuac, gran amigo de la generación, en realidad somos contemporáneos. Bueno, Hugo, antes que nada, cuéntame, pues primero, ¿cómo estás? Y me gustaría conocer un poco más acerca de tu formación como cirujano plástico. ¿Cuántos años estudian? ¿Y dónde te formaste? Bueno, ya después de que terminé la carrera de médico cirujano en la Universidad de Anáhuac, ya posteriormente hice el ENARM, que es el examen nacional para aspirantes a residencias médicas. Ujú. Y ya posteriormente, pues hice 2 años de cirugía general. Aquí pues depende mucho de la escuela que te pida. Algunos te piden 2 años de cirugía general, 4 años. Ya posteriormente hice en el hospital, en el IMSS Centro Médico Nacional La Raza, la Ujú. especialidad de cirugía plástica. Ok. Entonces, aparte de los 6 años de médico cirujano, son otros 6 años, por lo general, de cirugía plástica. O sea, son 2 de cirugía general y 4 de ya lo que es más específico plástico y reconstructivo. Ok, más o menos esto es como una curiosidad, pero ¿cuántas cirugías hará en promedio un cirujano plástico antes de graduarse? Sí, o sea, bueno, por lo general sí son, o sea, son cirugías que se realizan con bastante frecuencia en los centros hospitalarios. Ujú. Y aquí, pues, te digo, básicamente, o sea, son al menos unas 6 cirugías semanales. Ok, Ajá, o pues sea, vamos a decir 6 por 52 son como 300 cirugías por año. así es. Y luego, bueno, más aparte los fines de Claro, que semana, son más, ¿no? todo lo que implica, Ujú. lo que rotamos a veces, por ejemplo, hacemos rotaciones al extranjero o rotaciones aquí en distintos estados. Ujú. Entonces ya, digo, posteriormente se va aumentando y obviamente pues ahí no solamente vemos, por ejemplo, cómo se deben de realizar las cirugías, sino que también vemos complicaciones, cómo tener precauciones para todo, para darle el mejor resultado a nuestros pacientes. Ok, entonces algo que me gustaría pues, por ahí reforzar es que tenemos la figura del cirujano plástico, pero por otro lado tenemos a lo que es el médico estético. ¿Son lo mismo o cuál sería la diferencia entre un cirujano plástico y un médico estético? Que bueno, aquí pues el cirujano plástico tiene la formación médico-quirúrgica, Ujú. también, o sea, en lo que lo capacita para también saber tratar las complicaciones Ujú. que vienen implícitas también en algunos procedimientos, ¿no? Mientras que el médico estético solamente está capacitado, por ejemplo, para poner inclusive, eh, pues, ácido hialurónico, Botox, etcétera, pero son procedimientos no invasivos. Ok. Y el problema es cuando empieza a haber este intrusismo por Ujú. parte de los médicos estéticos que no tienen la capacitación quirúrgica para llevar a cabo los procedimientos de alto riesgo y ya se empiezan a meter a quirófano y Ujú. es cuando empieza a haber complicaciones, por ejemplo, como perforaciones, muerte, pues bastantes cosas, ¿no? Que luego Claro. uno ve en la carrera. Sí, eso es importante porque, a ver, nuestro título dice médico cirujano cuando nos graduamos como médicos generales, pero la realidad es que no sabemos operar ni sabemos en general una gran mayoría de lo que hace un cirujano general. Por lo tanto, digamos que esa es la formación de base que tiene un médico estético, que además después le enseñan pues, con cursos, con diplomados a hacer esto que tú nos dices, ¿no? Como rellenos, ciertos procedimientos que no son invasivos. Por lo tanto, pues el problema viene cuando entran cirujanos, médicos estéticos, perdón, a operar pacientes y se os asocia a mayores complicaciones, aunque a veces lo cobran más barato, pues lo barato a veces sale caro. Así es. Bueno, otra cosa que me gustaría saber es un panorama general de los procedimientos que hace un cirujano plástico, porque a lo mejor la gente en casa piensa pues que solamente ponen implantes o cosas así, pero hay que recordar una cosa, es cirugía plástica y reconstructiva. Entonces me gustaría que nos hablas más o menos qué es lo que hace un cirujano plástico. Bueno, como base del cirujano plástico está siempre lo reconstructivo, porque también ese es el fundamento del cual nosotros podemos plantear la estética y también resolver las complicaciones que lleguemos a tener en la práctica privada o en los hospitales públicos. Aquí pues el cirujano plástico se enfoca en muchísimas cosas, y de hecho fue una de las razones por las cuales escogí la carrera, Ok. porque puede tratar quemados, puede tratar mano, existen ya otras especialidades como microcirugía, que son reconstrucciones ya de una mayor complejidad. Ujú. También está, por ejemplo, ya la parte estética, contorno corporal, cirugía de cara, labio y paladar hendido, cirugía cranofacial. Ya son muchísimas cosas que implica el cirujano plástico. Pero algo que me encanta es que involucra todo el cuerpo humano. Claro, o sea, sí, es algo muy complejo, porque la gente se queda más que nada con la parte estética, pero la realidad es que gran parte de su formación es tan compleja por toda la parte reconstructiva, según entiendo yo, ¿correcto? Sí. Ok,
¿Qué otra cosa me gustaría saber? ¿Cuáles son los procedimientos más frecuentes que realiza un cirujano plástico? O si quieres decirme en tu caso particular, ¿cuáles son los procedimientos que más realizas? Bueno, aquí pues también va a ir enfocado en el tipo de cirujano plástico en el que vaya, porque ahorita ya, bueno, hoy en día pues igual ya existe un poquito más de alta especialización de los cirujanos plásticos. Sí. O sea, nosotros recibimos el entrenamiento, pero ya cada quien se va diversificando, ¿no? Ujú, Por ejemplo, alguien se puede dedicar casi exclusivamente a hacer, por ejemplo, rinoplastías, contorno corporal, mastopexias, ujú, cirugía de mano, microcirugía, por ejemplo, labio paladar hendido. ujú, Ajá, allá yo también, ya eso también depende del tipo de cirujano plástico. Ahorita por ujú. lo general, pues, ¿qué es? Pues lipoesculturas, ¿no? O sea, también es de lo que más se realiza, Sí. porque pues también es una herramienta la cual nosotros utilizamos tanto, no solamente para estética, sino también, por ejemplo, para reconstrucciones, Ok, ¿no? Por ejemplo, atrofias semifaciales, reconstrucción de mama. O sea, la liposucción es algo muy importante en la práctica del cirujano plástico. ok. La liposucción, digo, ahí nos saltamos un poquito, pero podemos abordarlo. La liposucción, ¿qué es en sí? O sea, es sacar grasa, así como uno lo piensa, como que te meten una aguja y sale la grasa. ¿Cómo funciona? No, bueno, aquí se introduce una sustancia, bueno, se introduce solución tumescente, o sea, solución con epinefrina. Ujú, Puedes, ya hay muchas fórmulas, ujú, ya dependerá del cirujano plástico, cuál se utiliza, puede ser con, sin lido, puede ser incluso con ácido tranexámico, también para disminuir el sangrado, pero lo que hace esta solución es que nos permite la vasoconstricción ujú. y ya después de dar cierto tiempo de latencia, se empieza a realizar el aspirado de la grasita. Ok, Entonces, pues ya obviamente va a depender, pues el tipo de paciente que nos llegue a nosotros. ok. O sea, lo que tenemos que... Ahí me queda una duda. Tenemos diferentes planos de dónde está la grasa. Tenemos la grasa subcutánea, tenemos la grasa visceral, ¿no? En el caso de la liposucción, ¿es solamente la grasa subcutánea la que tú quitas o si, digamos, te vas hacia la parte visceral? No, o sea, debe ser de la grasa subcutánea, pero aquí la técnica, o sea, o bueno, lo que radica lo importante de la liposcultura o la liposucción es básicamente diferenciar bien los planos. Hay una membranita Ujú, que separa un plano superficial de un plano profundo. ujú, Entonces, el plano seguro nosotros para lipar es el plano profundo. Entonces, ujú, ahí estamos libres de irregularidades y demás. El plano superficial, ahí discurre, por ejemplo, la mayor cantidad de vasculatura ujú, de la piel junto con los demás plexos, sí, pero también es importante que no hay que hacer una liposucción tan agresiva a este plano porque es cuando empiezan a ver las irregularidades. ok, Por ejemplo, así cuando empiezan, o bueno, las famosas fotos, ¿no? En internet, que luego sí. aparece así con un buen de irregularidades en el abdomen. Ajá, o sea, como un Entonces, hueco. ajá, o sea, tiene como varios huecos. Sí. Entonces, eso pues son cicatrices que fueron mal dirigidas Ujú, el momento de hacer la liposucción. ¿Por qué? Porque se trata de una lipo muy agresiva, ujú, entonces se empieza a dañar esta capa superficial. O sea, esta membranita se empieza a dañar ujú, y obviamente pues esas irregularidades que dejan sobre la membranita sí. hace que la piel cicatrice de esa manera. Entonces es lo importante de tener una muy buena técnica y Ujú. de siempre operarse con alguien que esté entrenado. Ok, o sea, no son enchiladas hacer una Sí, liposucción no. como a veces parece, ¿no? Por otro lado, hay otra cosa que me gustaría específicamente. ¿Hay un límite? O sea, ¿cuánta grasa sale en un proceso? ¿O el tema de ser agresivo también depende de que le saques más grasa? Bueno, aquí pues dependerá mucho, bueno, lo que se recomienda es una liposucción de menos de 4 o 5 litros aproximadamente Ok, por evento quirúrgico. ajá, Obviamente pues va a haber pacientes que por sus condiciones de edad, las condiciones metabólicas, y bueno, pues también es a criterio de cirujano, ¿no? sí, También se puede llevar a cabo un poco más de este aspirado, ¿no? De hecho ya sí. están, bueno, ahí cae la definición en la literatura, que está como megaliposucción, ¿no? Que es Ujú, cualquier aspirado arriba de 5 litros. ok, Entonces, obviamente, pues si hay reportados o sea, liposucciones de alrededor de 7, 8, 10 o hasta 11 litros, o sea que eso se traduciría más o menos en kilos, ¿no? más o Más o menos. menos, más o menos en kilos, ok. ¿Cuáles serían riesgos, digo, en general? ¿Cuáles serían los principales riesgos de una cirugía plástica y cómo se pudieran reducir los riesgos? Porque obviamente lo estamos comentando hace ratito, pues tú le das un consentimiento a la persona y le dices, estos son los riesgos que pueden ocurrir, algunos pues van a depender del azar, otros van a depender de otros factores. ¿Cuáles son esos riesgos principales? Yo entiendo que es un mundo la cirugía plástica, pero ¿cuáles dirías que son las complicaciones más comunes? Bueno, aquí ya dependería mucho del tipo de procedimiento al que uno se someta, porque es diferente, por ejemplo, someterse a cirugía facial, a Ujú, cirugía corporal, pero bueno, básicamente, ¿cuál sería?
el hecho de que tengan infecciones, porque al final del día pues estamos manipulando una región. Entonces, por eso siempre cualquier tipo de procedimiento mayor se tiene que realizar en un quirófano, Ujú. en un ambiente controlado, en un ambiente estéril. Otro riesgo también, por ejemplo, son los hematomas. Ok. Entonces, este tipo de riesgo también se tiene que regular en, pues teniendo una adecuada hemostasia, es decir, teniendo un adecuado control de, o sea, si está sangrando un vasito, nosotros tenemos que cauterizarlo, por ejemplo, al momento de hacer una RITI, al momento de hacer una abdominoplastía, pues tenemos que tener un adecuado control del sangrado. Ok. Y bueno, también eso, bueno, también por ejemplo, algo que también está importante son las necrosis, ¿no? Es decir, Ujú. si uno llega a ser muy agresivo con algunas técnicas, Sí. pues, o que llega a dejar muy tensa la piel, Ujú. ¿qué va a pasar? Pues se necrosan las heridas, o sea, se muere la piel. Ujú. Entonces, pues ahí es también donde, si se llega a suceder, nosotros tenemos que saberlo reparar. Claro. También las necrosis. Ahora, también pues las dehiscencias de las heridas, o sea, es decir, que se separen los bordes de las heridas Ujú. y que se exponga pues todo el contenido, ¿no? Ok. De la paciente. Esto pues también, ¿cómo lo llegamos a manejar o bueno, a disminuir? Sí. Teniendo una buena mesura al momento de hacer nosotros nuestros procedimientos. Ok. Porque también algo que también es muy importante del cirujano plástico es que también es el arte y o sea, es el equilibrio entre el arte o sea, es el toque artístico, pero también uno tiene que tener o saber regular bien en la cuestión de la vasculatura de los colgajos. Ok. O sea, de toda la piel que va a vivir, nosotros tenemos que también ver esa parte. Saber que esté bien nutrida, ver que le llegue suficiente sangre para evitar Porque lo la... contrario también pasan estas cosas. Ahora, pues ninguna de esas mata al paciente. Lo Claro. que llega a matar a los pacientes es la tromboembolia pulmonar. Ok. Cuéntanos, ¿qué es una tromboembolia así, sencillo? Bueno, pues básicamente pues es cuando un trombo, se hace un coágulo, viaja al pulmón y hay una tasa de mortalidad bastante elevada. Ujú. Entonces es arriba del 50%. Muy alta. Entonces es bastante alta y esto es lo que ocasiona una gran cantidad de muertes con los pacientes de cirugía plástica. Entonces, Ujú. ¿qué hay que hacer para disminuir esto? Por ejemplo, al momento de tener o de que entre el paciente a quirófano, tenemos que regular bien la temperatura de quirófano, las soluciones. También, por ejemplo, existen mecanismos regulatorios, por ejemplo, como sábanas térmicas, Ujú. en los cuales pues nosotros monitorizamos en tiempo real cómo está la temperatura del paciente. ¿Por qué? Porque cuando baja la temperatura, un paciente puede estar tanto tiempo en quirófano, Ujú. pues esa hipotermia, ese descenso de la temperatura aumenta la morbimortalidad, o sea, aumenta muchísimo los riesgos. Entonces también son como otras medidas que nosotros tomamos. Ahora también, ¿qué otra? Pues son los tiempos quirúrgicos. Obviamente, pues lo ideal y está estipulado por la asociación y varios artículos que tienen que ser cirugías de manera ideal, Ujú. debajo de 6 horas para llevar a cabo los procedimientos. Ok. O sea, esencialmente tiene que hacerse la cirugía en el lugar adecuado, o sea, en un quirófano, en una clínica con determinadas cuestiones. Tiene que hacerse un seguimiento del paciente antes, que es una valoración preoperatoria, durante e incluso después para evitar esto. Y pues también va a depender mucho del tiempo que esté el paciente. Lo ideal sería menos tiempo, pero que se haga todo bien. Así es, y digo, bueno, también es importante para mitigar los riesgos, Ujú. es importante la selección de los pacientes, porque, por ejemplo, de hecho, para someterse a ciertos procedimientos se pide un cierto índice de masa corporal. Ok. ¿Por qué? Porque a partir de, por ejemplo, 30, 31 de IMC de masa corporal, Sí. es cuando empiezan a dispararse el riesgo, por ejemplo, de tromboembolia, de infecciones, de seromas, todas esas complicaciones es cuando empiezan a aparecer cuando se elige mal a un paciente. Ok. Entonces, no es por operar, es elegir bien a los pacientes y aunque les duela, igual así lo vayan a mi consulta y me dicen, doctor, es que ¿por qué no me puedo operar? Ujú. Y pues es que tienen que tener cierto criterio, tampoco pueden llegar a fumar. ¿Por qué? Sí. Porque el tabaquismo es bien importante porque genera un espasmo de todos los vasos y de toda la circulación. Entonces, obviamente, pues si el cirujano plástico quiere salvar, por ejemplo, la piel y que esté bien nutrida y le llegue sangre, Ujú. pues obviamente con el humo del tabaco no le va a llegar. Ok, sí, estaba leyendo por ahí que es como uno de los peores enemigos de los cirujanos plásticos, el cigarro, y que de hecho hasta 28 días, corrígeme si, o incluso más, el efecto de una persona que tal vez fumó. Sí, o sea, sí, de hecho sí altera bastante y también no solamente o sea, bueno, cómo vaya a progresar el paciente, por ejemplo, con la vascularidad para prevenir las necrosis, Ujú. pero también lo que influye es, por ejemplo, el momento de la cicatrización. ¿Por qué? Porque pacientes que tienen, pues, también hábito tabáquico, Ujú.
pues tienen también cicatrices feas, se ensanchan, o sea, es una calidad de colágeno que ya es mucho peor que un paciente sano. Ok. Entiendo entonces, bueno, aquí hay algo que tendríamos que decir, ¿no? ¿Genera también fibrosis? O sea, la fibrosis sería como parte de esto que no se hace una cicatriz adecuada. Pues en sí, aquí la fibrosis pues es una propiedad de cualquier cicatriz, Ujú. básicamente. Entonces, pues el objetivo es que el paciente tenga la menor cantidad de fibrosis posible, pero siempre es algo que está implícito en cualquier tipo de procedimiento. Ok. Se hace una RITI, se hace, por ejemplo, una colocación de implantes, se hace cualquier tipo de intervención implica fibrosis y es una cicatriz. Ujú. Aunque también, por ejemplo, en la población luego también dicen, ay, oye, te dejaron fibrosis. Ajá. Oye, no, pues que quedó. Y luego ven así los abdómenes planos y tienen varias irregularidades. Sí. Bueno, eso pues básicamente es por la técnica del cirujano. Es Ok. decir, porque pues fue una lipo muy agresiva, violó las capas de la grasita que tenemos que respetar. Sí. Y pues obviamente el proceso de cicatriz va a ser mayor al que debió de haberse sometido la paciente. Ok, entiendo. ¿Hay algunas cirugías ahorita que estén como más de moda o que tú consideres que se están haciendo más, quizás, que antes? O sea, porque entiendo que pues, todo esto es, a final de cuentas, algo que cambia, ¿no? Cambian las técnicas, cambian los procedimientos, pero también hay una parte, como tú dices, artística, subjetiva, de cómo trabaja, especialmente hablando de contorno corporal, por lo que me comentabas, ¿no? De cómo trabaja un cirujano. Entonces, ¿hay alguna cirugía que tú estés haciendo como mucho más de repente o no depende tanto, no es como por moda? Pues yo diría en este caso que, o sea, obviamente pues ahorita está el boom también de la cirugía estética, ¿no? Ujú. Y obviamente pues ven los resultados en Instagram y dicen, ah, no, pues yo me quiero operar con tal doctor y tal doctor. Y aquí pues el tipo de procedimiento que uno va, bueno, que de manera global pues sería implantes mamarios, liposucción, pero fuera de ahí, ya en un ámbito un poco más reducido, un poco más personal, pues ya sería en cuanto a la práctica que se enfoque cada cirujano plástico, Ok. porque pues es lo que ya, es a lo que vamos ya, ¿no? Ahorita ya estamos viviendo también en una época de altas especialidades, ¿no? Entonces, obviamente si yo me voy a operar, por ejemplo, la nariz, pues voy a ir con alguien que tenga una expertise en Sí. narices, o por ejemplo, si yo me voy a hacer el cuerpo, o las mamas, pues voy con alguien que tenga el expertise en esa región. Ok. ¿Cuál es el procedimiento que más te gusta hacer? Bueno, sería pues básicamente las abdominoplastías, bueno, sí sería algo más, pues en el ámbito estético, ¿no? Ok, Pero sí sería, por ejemplo, aquí en esta cuestión, los pacientes primarios. ok, O sea, porque siempre va a ser más fácil poder, por ejemplo, dejar un paciente que busca una lipoescultura, un aumento mamario, o sea, se puede trabajar de la mejor manera si es un caso primario. Es decir, ¿por qué? Porque todos sus tejidos son nuevos, no están intervenidos, o sea, son vírgenes, básicamente. Entonces, obviamente, no hay cicatrices, no hay fibrosis, y el resultado que se puede ofrecer a esos pacientes es mucho mejor. ujú, Entonces, por eso siempre alguien tiene que ver, o bueno, tiene que elegir bien a su cirujano plástico para su primer cirugía, ok. O sea, porque entiendo entonces que lo ideal es que la cirugía que te hagan sea buena, porque claro, tenemos pacientes que se hacen varias cirugías, pero eso no implica que todas las cirugías sean exactamente en el mismo lugar. así es. Y los resultados pueden ser más fiables dependiendo de que esa persona pues no haya sido intervenida previamente. Sí, así es, porque, o sea, lo difícil es que luego, por ejemplo, llegan a la consulta y llegan pacientes con lipos cuaternarias, abdóminos terciarias, entonces, O sea, que se han hecho 4 o 3 veces. sí, entonces, por ejemplo, al momento de que se interviene, ya obviamente ahí sí va a haber muchísimo tejido de cicatriz y obviamente te piden, oye, doctor, no, pues es que yo quiero quedar como esta paciente, Ajá. que pues yo vi su resultado y todo, pero pues obviamente es diferente tener ese resultado conforme pues van teniendo muchas más intervenciones. ¿Por qué? Porque la piel se vuelve más rígida, la cicatriz dificulta mucho la manipulación también de los tejidos. Ok. Entonces, en general, pues si van a hacerse ustedes una cirugía, la recomendación sería, pues vayan con un doctor que esté certificado, que haga ese tipo de procedimientos. Por lo que me comentas, hay como ciertas personas que se dedican más a determinadas cosas. Sí, o sea, y sobre todo, por ejemplo, si alguien se va a realizar una cirugía plástica, lo más importante es ver los resultados del cirujano con el que se van a operar, no solamente en el post inmediato, sino, por ejemplo, el postquirúrgico a 2 semanas, a 3 semanas, al año, para ver cuál es el alcance o bueno, del procedimiento al que se van a someter y con qué cirujano plástico. Ok.
Me gustaría que me hablaras un poco más, o sea, ¿qué es esto del periodo postoperatorio? Y pues que no es como te operan y ya en un mes ya andas al 100, o sea, no es vivieron felices para siempre, sino que lleva un proceso, primero que nada tú los valoras, ya nos comentaste algunos criterios como para decir aquí sí, aquí no. Sí, incluso imagino que se recomendarían en los pacientes que viven con obesidad, pues tal vez que bajen de peso antes del procedimiento. Por otro lado está lo que es el tiempo quirúrgico, que es cuando tú los operas, y luego viene todo el periodo que es después, que es el postoperatorio. Entonces, hablando del postoperatorio, ¿cuáles son algunos cuidados que se deben de hacer? Obviamente, pues depende del procedimiento. ¿Y cuáles son esos cuidados que a veces no se hacen que nos provocan que haya malos resultados, tal vez en la cirugía? Bueno, aquí pues depende también, o sea, el tipo de cirugía que se vaya a realizar el paciente, pero por lo general si es una cirugía de contorno corporal, Ujú, lo que se debe de indicar antes que nada, por ejemplo, el postquirúrgico inmediato, o sea, son pequeñas medidas que nosotros tenemos establecidas para disminuir también los riesgos. Por ejemplo, uno ujú. de esos es la deambulación temprana. Sí. Es decir, el paciente se tiene que parar, se tiene que empezar a caminar, Ujú, tiene que tolerar vía oral, ujú, ya posteriormente pues ya, por ejemplo, en el tipo de cirugías que yo realizo son cirugías un poquito agresivas, ujú, entonces yo adelgazo mucho la piel. ujú. Entonces, obviamente, pues yo no indico la faja postquirúrgica de manera inmediata. Habrá cirujanos que sí. Yo por mi tipo de procedimientos, yo no la puedo indicar. ¿Por qué? Porque obviamente hay fajas que son luego demasiado compresivas Ujú. y puede haber sufrimiento de la piel, pueden botar las suturas, se puede abrir la herida. Entonces, son también esas pequeñas cositas. Ya, por ejemplo, procedimientos un poquito más grandes, pues les indico cámara hiperbárica. Ok. Ajá, entonces, de hecho, se las indico a casi todos mis pacientes al siguiente día de la cirugía. Ujú. ¿Para qué? Para que tengan una cicatrización más rápida, una mejoría más eficaz. Ok, entonces es un procedimiento que tú recomendarías, la cama hiperbárica. Así es para los procedimientos posquirúrgicos. Ok, que la cama hiperbárica en sí, pues lo que hace es como que haya más oxígeno. Sí, o sea, es decir, o sea, se mete, bueno, ya aquí hay de muchos presupuestos, Sí. entonces es muy variable también los tipos de cámara hiperbárica y también los centros en los que se realiza. Aquí, pues, obviamente yo le voy a decir a mi paciente que, bueno, sí o sí acuda, que consiga una cámara hiperbárica, Ujú. porque es esencial para su recuperación, una Sí. recuperación rápida, eficaz. Entonces, pues, va a meter oxígeno a presión a los tejidos, mejora la circulación, mejora la cicatrización de las heridas. Entonces, es algo que sí recomiendo para todos mis O sea, pacientes. es una inversión que vale la pena. Así es. Ok, hablemos ahorita un poquito más acerca de los implantes. Primero que nada, cuéntanos, pues, cómo es el procedimiento, porque hay personas que, pues, tal vez piensan que va arriba, que va abajo, el pectoral, cosas de ese estilo. Entonces, ¿cómo es un procedimiento de un implante mamario, digamos, en general? Bueno, aquí pues también depende del cirujano plástico. Obviamente, yo, bueno, en mi caso yo pongo los implantes debajo del músculo pectoral. ¿Por qué? Porque yo busco que estén, o sea, que tengan estabilización, es decir, que la paciente tenga un escote, que tenga, o sea, que el busto se encuentre estable, que ya no se la dé. Ujú, ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente si se pone debajo de la glándula, ujú. pues va a ofrecer un resultado un poquito más natural y obviamente pues el descenso va a ser mayor que si se colocan en un plano debajo del músculo. Ok, Va a haber pues pacientes que luego llegan a la consulta y dicen, no, doctor, es que yo quiero aquí el escote, yo quiero aquí verme, quiero estar desnuda y que se vean aquí fijas, que estén paraditas. Va a ujú, haber pacientes que también llegan a la consulta y dicen, no, doctor, yo quiero un look más natural. ok, Yo quiero ver como si no tuviera implante. ok, Entonces también va con base en lo que también desea la paciente. ujú. También, por ejemplo, en la delgadez de los colgajos, bueno, o sea, en el grosor de la mama que tiene la paciente. Si es un grosor muy delgadito, obviamente pues tiene que ir debajo del músculo. Sí, Ya que, bueno, igual si se coloca debajo de la glándula, pues si la paciente llega a bajar un poco más de porcentaje de grasa, sí, pues se va a ver aquí como una esfera. sí, Entonces da ese look que no es tan estético y en vez de tener una transición suave y bonita, pues tiene aquí nada más el surco, ¿no? O sea, sí, entonces, sí es también importante ver eso. Ahora, también otra cosa que también se puede utilizar es, bueno, que ahorita ya está un poquito más de moda, es el injerto mamario híbrido, ok, que es decir, por ejemplo, de la liposucción, nosotros extraemos un poquito de grasita y la ponemos aquí en el escote. ok, ¿Para qué? Para también que no tenga tanto tamaño el implante, que ujú, esté menos tenso los tejidos, pero también la grasita nos permite dar una mayor redondez. ok. O sea, como que ayuda a rellenar. Así es. Los implantes se tienen que volver a poner y si es el caso, ¿cada cuánto tiempo lo considerarías tú? Bueno, pues de hecho se recomendaba previamente, incluso, bueno, pues el recambio de cada 10, cada 15 años. Esto pues es principalmente por, o sea, todo cuerpo extraño que se introduce al cuerpo, bueno, en cuanto a las prótesis, Ujú, obviamente pues va a formar una pequeña, una membranita muy delgadita que se llama cápsula. sí, Entonces, el objetivo es de que mientras uno tenga un implante en el cuerpo,
sea implante de pantorrilla, de abdomen, de pectoral, de lo que sea, de mama Ujú. o de mentón. Entonces, esta membranita es mantenerla lo más sana posible. Sí. ¿Por qué? Porque va a haber pacientes que incluso se puede llegar a engrosar y este tejido, esta cápsula, se puede enfermar. Es Ujú. lo que se llama contractura capsular. Ok. Entonces, ya cuando empieza a ver eso, es cuando se empieza a indicar, o bueno, cuando se ha indicado ya el recambio del implante y tratar de remover la cápsula enferma. Digo, lo ideal pues es quitar la mayor parte de la cápsula que se encuentra enferma. Ujú. Ya sea, bueno, aquí hay pues varios grados, son 4 grados. Ya, por ejemplo, cuando la paciente empieza a tener deformidad y dolor, ya es cuando se encuentra indicado pues ya el recambio del implante y el retiro. Ya en casos ya más tardíos, ¿no? Ok. Digo, igual hay implantes que están perfectamente sanos, no están contracturados y llegan a durar 20 años o más. Ok. Entonces, no hay tanto problema o no hay así como una indicación de, ya me tengo que cambiar los implantes. Si están sanos, están bien la cápsula, no ocasionan ningún problema, ninguna molestia, pueden llegarse a mantener más allá de los 10 años. Ok. O sea, no es como una regla que sea a los 5, a los 10 o a los 15 años, sino que depende pues, del estado propiamente del implante y la cápsula. Y aquí pues también, aquí también existen factores, por ejemplo, también de los pacientes, porque, por ejemplo, pues esta cápsula también tiene un componente inmunológico. Ujú. Entonces, obviamente va a haber pacientes que van a hacer una cápsula más gruesa o una Sí. cápsula más finita. Y hay pacientes que incluso así les ponen el implante y a los 2, 3 años, doctor, pues que me contracture. Ok. Entonces también, ¿qué va asociado también a bueno, que la cápsula se enferme? También, por ejemplo, a infecciones durante la cirugía Ujú. o que sangre mucho durante el mismo. Ok. ¿Por qué? Porque la sangre tiene un compuesto que se llama hemosiderina, entonces es una especie de cultivo para las bacterias. Ok. Entonces, de hecho, pues hay varias teorías de cómo se puede llegar a enfermar esta cápsula y esas son Es algunas. una de ellas. Y la otra parte, pues es que esta reactividad, pues también depende de cuestiones genéticas, ¿no? Así El es. sistema inmunológico de cada persona. Ok, hablando del periodo postoperatorio, o sea, ya hiciste la cirugía, ¿cuáles son algunas recomendaciones que tú le haces a las pacientes después de operarse de los implantes? Aquí, bueno, es bien importante tener el seguimiento y obviamente, pues como, bueno, lo que se busca es tener estabilidad y que el bolsillo quede bien ferulizado, es decir, que queden paraditas Sí. y que no se lateralicen, pues obviamente es un brasier posquirúrgico. Este bra sí se indica después de la cirugía y ya, por ejemplo, el periodo posoperatorio de ahí de los implantes mamarios, pues ya es muy rápido, es más o menos unos 7 a 10 días. Ok, Entonces es bastante rápido. Obviamente, pues los pañales tienen que limitar, por ejemplo, el movimiento de los brazos. ok. ¿Para qué? Pues para evitar que esté jugando y que cicatrice adecuadamente el bolsillo Para que que no se se vaya a creó. mover. Así es. O sea, ¿por qué? Porque pues al final del día nosotros cortamos tejido y esa disección tiene que mantenerse. Ok, entonces digamos que de 7 a 10 días después del procedimiento ya la paciente ya puede estar haciendo su vida normal. Así es. Ok, perfecto, no pensé que fuera así. Ahora vamos a hablar un poco acerca de algunas complicaciones, tanto algunas que son como atribuidas a y a lo mejor ni tienen nada que ver con el implante. Primero que nada me gustaría que me hablaras acerca del síndrome de Asia o de Asia. ¿Qué Sí, es? bueno, este síndrome, pues es un síndrome por adyuvantes, ¿no? Es un síndrome autoinmune que se induce principalmente por los adyuvantes, ¿no? Bueno, de latín, que viene, que es adyuvare, que Ujú. pues se refiere a todas aquellas sustancias que se utilizan para mejorar la apariencia física en un cuerpo humano. Ok, como un implante. Así es, también. Digo, de hecho, también aquí en los implantes, pues hubo un problema con la FDA en los 90 y de hecho, por ese mismo problema se suspendieron cierta temporada los implantes y ya posteriormente regresaron, ya que no hubo ni nada que fuera conclusivo que causaran, por ejemplo, el Asia. Lo que sí se ve ya asociado, bueno, obviamente son criterios mayores, criterios menores que hay que cumplir, pero por lo general son pacientes que tienen el antecedente de inyecciones de biopolímeros, Ok. el antecedente que tienen, por ejemplo, de sustancias oleosas, por ejemplo, aceite de motor, O sea, aceite que de les hayan puesto cocina. un implante glúteo con aceite, una cosa así. No tanto, sino que básicamente es, por ejemplo, que los pacientes buscan así como, no, quiero un implante glúteo, ¿no? Ajá. Y eso también, pues, era bastante frecuente, por ejemplo, en Venezuela, en Colombia, ¿no? Hace ya varios años. Ujú. Entonces, pues, y era legal. De hecho, o sea, Lo- iban los pacientes ok, y pues se inyectaban, no sé, con alguien conocía a un amigo, una amiga, y no, pues, aceite de cocina, biopolímero, todo eso. ok. Entonces, obviamente, dependiendo la cantidad que se llegara a colocar en glúteo o en mama, pues esto genera una irritación. Obviamente, pues también allí, pues bueno, en nuestra formación, pues sí, nos llegan muchísimos pacientes
o sea, bueno, que tienen enfermedad por adyuvantes. Ok. Entonces, pues ya también dependiendo de cómo responda el sistema inmunológico es cómo se va a manifestar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, también depende cómo se manifiesta ya, inclusive, por ejemplo, con artritis reumatoide, ya empiezan a despertar ya enfermedades autoinmunes. Ujú. ¿Por qué? Porque la reacción inflamatoria, es decir, todas las células inflamatorias que produce el cuerpo es tanta que pues despierta la enfermedad autoinmune. Ok. Entonces, por eso también es importante aplicar, o bueno, realizar procedimientos con alguien, un cirujano plástico que esté certificado. Ok, pues según entiendo, el síndrome de Asia, pues es una especie de reacción autoinmune a una sustancia externa al cuerpo que se introduce, ya sea pues en un implante o en un procedimiento normal, pero también pues estos procedimientos que tú me comentas que son como más baratos y pues que al final de cuentas acaban con muchísimas complicaciones, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones del síndrome de Asia? Por ejemplo, dependiendo en el sitio donde se coloque, por ejemplo, en mamas, en glúteo, Ujú. es malestar generalizado, dolor articular, debilidad, fatiga. Ok. O sea, son varios síntomas poco específicos, Ujú. pero ya obviamente posteriormente van despertando y ya también puede dar incluso manifestaciones locales. Ok. Ajá, por ejemplo, enrojecimiento, ulceración de la piel y pues allá también dependiendo del tipo de compuesto que se coloque en los pacientes, Ujú. pues es, bueno, también de la densidad, ¿no? Porque es diferente, por ejemplo, que se inyecten aceite o Sí. que se inyecte silicón líquido, ¿no? Claro. Entonces, obviamente estas densidades cambian, entonces con el efecto de la gravedad, pues va a ir descendiendo y descendiendo. Obviamente, pues esta velocidad Ujú. con la que va cayendo, pues es diferente de sustancia a sustancia. Ok. Bueno, ¿y habría alguna relación? O sea, a lo mejor que te llegue una paciente a ti al consultorio que tenga antecedente de una enfermedad autoinmune, no sé, que tenga lupus, que tenga artritis, ¿tú tomarías eso en consideración para decir esta paciente puede tener más riesgo o realmente no hay tanta relación? Si lo va a colocar unos implantes, Ajá, si asumiendo que tú le vas a hacer un procedimiento en el cual vas a poner un adyuvante, como nos comentas. pues obviamente le tengo que informar bien a la paciente Ujú. que es un cuerpo extraño y que cualquier tipo de cuerpo extraño que se introduce al cuerpo, obviamente pues va a generar una respuesta inmunológica. Ujú. Entonces, inclusive pudiese llegar a exacerbar un poco los síntomas. Ok, o sea, pudiera generar un brote. Pudiese. Ok. O sea, es uno de los riesgos y es que, por ejemplo, es también algo en cirugía plástica que no se puede garantizar. Claro, sí, o sea, en general en cirugía y en medicina no somos agentes de seguros como para, o mecánicos para decir si esto va a quedar perfecto. Siempre hay un factor del azar, de cuestiones genéticas, de cuestiones epigenéticas que se sale de lo que, incluso del propio expertise del cirujano. Así es. Ok, hablando de otra, pues que no es una complicación, pero sí como que se ha asociado, me gustaría que nos comentaras, ¿el cáncer de mama hay alguna relación con los implantes, con la colocación de los implantes? O sea, ¿aumenta el riesgo? ¿Qué es lo que pasa con eso? Bueno, al momento, bueno, a la fecha, pues no está como tal, o sea, bueno, los estudios que se han hecho Ujú. no es que sean correlacionales, Ujú. o sea, no es decir que son causativos, Sí. pero son, o sea, los pocos que hay se empezaba a asociar, por ejemplo, con los implantes mamarios, pero ya de una textura gruesa. Ajá, Ujú. son implantes ya de una mayor textura. Entonces, esto, pues, o sea, se veía, o bueno, se ve asociado a linfoma anaplásico de células B gigantes. Ok. Ajá, entonces, pues, obviamente esta es una causa de, por ejemplo, un seroma tardío, ¿no? O sea, es Ujú. decir, me coloqué los implantes y al año, pues, es lo que, de hecho, pues, es algo que se tiene que descartar cuando un paciente un seroma tardío, ¿no? Ok. O sea, es una acumulación de líquido en el busto, más allá después de un año. Pero, pues, o sea, no está como tal bien establecido en la literatura. Ok. De hecho, yo lo que había leído, y incluso investigué también un poco al respecto, es que obviamente como son mujeres que tienen un seguimiento mucho más específico de mama, si bien obviamente no es que reduzca el riesgo, sí puede favorecer incluso la detección precoz de algunos cánceres de mama por el propio seguimiento que se le da a una mujer que se le colocó un implante. Sí, bueno, de hecho también, por ejemplo, las guías americanas recomiendan que, bueno, al momento de colocarse un implante mamario, se realice una resonancia cada 5 o 6 años Ok. para tener el seguimiento. Obviamente, pues un implante no interfiere con las mastografías. Ok. Hay ciertos tipos de maniobras que se pueden realizar para continuar con las mastografías. Si es muy difícil, incluso se puede ya proceder a estudios más específicos, ¿no? Ok. Como una resonancia magnética. Todo eso, entonces ya siendo menos invasivos, pero obviamente sí va a aumentar el costo. Algo que se me fue el síndrome de Asia, si tienes, ¿cuál es más o menos la prevalencia? O sea,
Sí, la gente se mete, busca complicaciones de cáncer de mama, de implantes mamarios, perdón, y de repente te aparece el síndrome de Asia y tú te imaginas que es algo súper frecuente. ¿Qué tan frecuente es realmente? Pues es algo que obviamente bueno, en los años previos sí tenía bastante frecuencia, por ejemplo, sobre todo en países del sur, Ujú. por ejemplo, Colombia, Venezuela, Brasil. también, por ejemplo, México. Ujú. Sí, o sea, llegan bastantes pacientes. Obviamente, pues el objetivo también de pues hacer campañas de difusión pues es disminuir esto. ¿Por qué? Porque sobre todo como las cirugías plásticas, bueno, son cirugías que son menos accesibles para la población, Ujú. pues alguien ve y dice, oye, no, pues ella me puede dejar glúteos bonitos, ¿no? Sí. Con inyecciones. Entonces se van y obviamente pues va aumentando bueno, también por el desconocimiento, ¿no? Porque uno Sí. dice, no, pues los biopolímeros aquí pues no me va a pasar nada, ¿no? Entonces digo, también pues hemos hecho también varias campañas, por ejemplo, de informativas Sí. contra los biopolímeros. Ok. Que pues tú no lo recomiendas en Sí, no, general. o sea, para nada, o sea, el objetivo es informar a la población de todos los riesgos que existe por la enfermedad por adyuvantes Ujú. si se llegan a colocar sustancias que no son aprobadas. Ok. Sí, y también lo que nos comentabas un poco de la relación, esta correlación que había con el cáncer, también depende del implante, ¿correcto? Así O es. sea, los implantes más antiguos probablemente aumentan un poco más el riesgo o había una correlación más bien y con los actuales pues tal vez no. Sí, bueno, también obviamente la tecnología va mejorando en cuanto a los implantes Ujú. y bueno, o sea, o sea, los implantes no ocasionan cáncer. Ok, Ajá, o sea, no es algo que sea correlacional, ¿no? ok. Finalmente, ¿qué es esto del mommy makeover? Porque lo he leído, pero no sé exactamente a qué se refiere. Entiendo que son como varios procedimientos. Sí, bueno, o sea, es básicamente bueno, es liposucción Ujú. con abdominoplastía y alguna cirugía de mama. Ok, Ajá, básicamente, entonces, pues la cirugía de mama puede ser un aumento mamario simple, mastopexia en T, mastopexia periareolar. ujú. Entonces, obviamente, pues ya dependiendo del tipo de paciente, pues es el tipo de procedimiento al que va a ser candidata dentro del mommy makeover. Pero son como tres procedimientos, digamos, que se les hacen, que se recomiendan en el caso de mujeres que ya tuvieron hijos y que ya tal vez terminaron su periodo gestacional. Así es. Aquí, pues, bueno, el riesgo bueno, o sea, del mommy makeover, pues que son cirugías muy, muy largas. Obviamente, pues algunas inclusive llegaran a exceder o sea, las 6 horas de la cirugía. Sí, Entonces, inclusive se pueden llegar a segmentar. ok, Es decir, primero se hace la parte de las mamas y después se hace la lipoabdominoplastia. ok. Bueno, ahora me gustaría que habláramos un poquito acerca del Botox, que también es un tema como bien importante. Primero que nada, me gustaría que nos explicaras qué es el Botox. Bueno, el Botox es la toxina botulínica. Ujú. Esta, pues, existen varios tipos, existen por lo general 6, 7 tipos. Sí, Y bueno, las versiones comerciales es las que nosotros aplicamos al momento bueno, de las diferentes marcas que existen sí, de Botox. Obviamente, pues aquí también nosotros como cirujanos plásticos vemos, por ejemplo, la tasa de difusión, la duración de cada una de las toxinas, y también aquí, pues, impide básicamente la liberación de acetilcolina a ujú. nivel de las neuronas, y lo que hace, pues, es evitar, o bueno, hace la parálisis del músculo. O sea, que esencialmente es algo que induce parálisis y eso es lo que va a hacer en parte, pues que esa sea una zona que no se mueva literalmente. Así es. Ok, ¿cuánto tiempo dura? Y bueno, primero que nada, ¿cuánto tiempo dura? O sea, te hacen un procedimiento, te colocan el Botox, ¿cuánto tiempo sería la recomendación de volverlo a aplicar? Por lo general son de 6 a 8 meses y aquí es dependiendo del tipo de pacientes, porque obviamente vamos a tener pacientes que tienen, por ejemplo, piel gruesa, Ujú. que hacen muchas expresiones faciales. Obviamente, pues, si un paciente ideal, pues es un paciente que tiene la piel finita, que tiene los músculos delgaditos, es un paciente de una piel blanca. Ujú. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente el efecto de la toxina va a ser mayor Ujú. y el músculo a paralizar es mucho menos fuerte que un paciente que, por ejemplo, tiene incluso bueno, las rítides, que son las arrugas, más gruesas. Ok. Entonces, por lo general, son aproximadamente 6 meses Ujú. y dependiendo del tipo de paciente, puede incluso llegar a bajar a 4 meses o prolongarse hasta 9 meses. En pacientes que ya se han hecho muchas veces el procedimiento, ¿se genera cierta tolerancia? O sea, que a lo mejor, digamos, tal vez la primera vez te duró 6 meses y así te mantuviste un rato, pero ya después empieza a durar menos. Digo, por el tema inmunológico, ¿esto ocurre o realmente no es algo que dependa de eso? Pues básicamente, el, o sea, básicamente al momento de que nosotros colocamos la toxina, Ujú. pues el paciente tiene que
O sea, nosotros le tenemos que indicar, o sea, el hecho de que, por ejemplo, no tome, por ejemplo, antibiótico, que esté con ciertos cuidados después de la cirugía, después de la aplicación de Botox, Sí. para que mantenga el resultado el mayor tiempo posible. Obviamente, pues también está implícito los cuidados, cuánto le va a durar al paciente. Y Ujú. aquí, pues es importante, por ejemplo, bueno, existe algo que se llama fenómeno de neurotización, Ok. ¿no? Entonces, obviamente, pues ahí van creciendo las neuronas Ujú. poco a poco después de la parálisis. Ajá, o sea, las neuronas que no se encontraron afectadas, las neuronas motoras, pues van creciendo Ujú. y van otra vez reinervando al músculo. Ujú. Entonces, ¿esto cómo se ve? Pues en pacientes que tienen mucha expresión facial. Ok. O sea, eso sería como una potencial, no complicación, pero digamos, es un fenómeno fisiológico al final del Así día. es. Entonces, obviamente, pues el paciente entre más se mueva, Ujú. o entre más trate de fascicular, trate de expresarse más, obviamente pues el efecto del Botox va a durar menos. Ujú. Entonces, obviamente pues los retoques pueden llegar a ser más constantes y todo, y obviamente si está todavía en el periodo de neurotización, o sea, todavía están creciendo las neuronas y se vuelve a aplicar Botox, entonces el paciente puede inclusive llegar a hacer cierta resistencia. Entonces, por lo general es, después de que se termina el efecto del Botox, Ujú. pues igual puede pasar uno o 2 meses antes de volverse a aplicar. Ok. ¿Para qué? Para que se tenga el máximo efecto. Hablando de las arrugas, ¿cuál es el término técnico? Las rítides. Rítides. Tenemos las dinámicas y las estáticas, ¿correcto? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, aquí, por ejemplo, las rítides, las estáticas, son aquellas que, pues bueno, ya después de tantos años, tanto movimiento, Ujú. pues ya tenemos, pues O sea, las como aquí, ¿no? marcas, Las rayitas. así es, o sea, ya son las marcas permanentes. Ujú. Ajá, entonces esas son las estáticas. Y de esa, pues ya no existe tanta mejoría cuando se aplica el Botox. Ok. Las arrugas dinámicas son aquellas que se aparecen cuando, pues, uno se sorprende, uno se ríe. Entonces, todas esas arruguitas es lo que nosotros podemos tratar de manera oportuna con el Botox. Ujú. ¿Por qué? Porque al momento de paralizar el músculo, se deja de arrugar. Ok. Entonces, obviamente, pues aquí el envejecimiento va a ser menor al momento de que esté paralizado el músculo. Ok. ¿Y qué es esto del baby botox? O sea, ¿cuál es la diferencia o es lo mismo? Y pues en quiénes, como a qué edad se recomienda iniciar una aplicación, porque de repente en redes sociales, pues no, que desde los 20 años o cosas así. Primero que nada, pues, ¿qué es esto del baby botox y cuándo recomendarías tú iniciar a una persona que le interesa hacerse este procedimiento? Pues básicamente el baby Botox pues es una dosis más pequeña de Botox Ujú. con la finalidad de tener una profilaxis Ok. en los pacientes o sea, para que no progresen las arrugas dinámicas a arrugas estáticas. Ok. Entonces se puede aplicar desde una menor edad, o sea, he aplicado pacientes desde 25 años. Ok. ¿Para qué? Para evitar que empiecen las arrugas. Ok. Entonces, digamos que eso es algo que en general, obviamente ya hablando de adultos, entre antes se inicia sería mejor en la mayoría de los casos. Así es. Ok, perfecto. Em, ¿Qué recomendarías en el periodo posoperatorio? O sea, una persona que ya se aplicaron el Botox, ¿qué son algunas cosas que debería evitar? Y si en algunas ocasiones tal vez se requiere hacer un retoque. Bueno, aquí pues es importante, por ejemplo, evitar el uso de antibiótico Ujú. siempre antes de la aplicación de Botox. ¿Por qué? Porque pues pierde completamente la efectividad de la toxina. Ok, También otra, por ejemplo, es evitar los cambios de posición. Al menos unas 4 a 6 horas tiene que estar el paciente muchas de sentado. pie, se tiene que estar sentado. ¿Para qué? Para evitar la migración de la toxina. Ok, o sea, que no se mueva y de repente paralice más un lado que el Así otro. es. Entonces, ¿por qué? Bueno, ahí también existen los retoques. Y bueno, también, por ejemplo, todos somos asimétricos, ¿no? En la Ujú. cara, obviamente, pues Sí. vamos a tener igual rígidas asimétricas Ujú. de un lado que de otro. Entonces, al momento de que se aplica la toxina, sí puede haber o puede llegar a ciertas regiones del músculo que no estén bien bloqueadas Ujú. y hay que dar el retoque. Ok. La otra cosa es eso, me gustaría que nos explicaras, o sea, ¿qué tomas tú en consideración para poner el Botox? Porque no es el mismo Botox que me pondrías a mí que el que le pondrías a otra persona, ¿correcto? Así es. ¿Qué es lo que tomas en consideración? Bueno, también sobre todo toma en consideración cómo se quiere ver los pacientes. Ok. ¿Por qué? Porque es diferente los pacientes que dicen, doctor, no, pues quiero estar completamente sin expresión, bueno, o sea, Ujú. quiero estar Así, completamente poker planchado. face. Ajá, y obviamente pues yo les tengo que poner una mayor cantidad de dosis. Ok. Hay pacientes que dicen, doctor, es que quiero pues quitarme las arrugas, pero quiero mantener mi expresión. Ujú. Entonces, obviamente tengo que aplicar el Botox de una manera más estratégica, una menor dosis, y ya con base en eso pues también cumplo las expectativas del paciente Ujú. y también, pues, evito las rítides estáticas, pero todavía va a mantener la expresión. Ok. O sea,
Que digo, dentro de lo que entiendo, aquí tenemos las arrugas que se nos hacen a veces, que dependen del movimiento, del estar hablando. Ahorita seguramente yo estoy teniendo algunas, y las otras que son las que ya están y ya probablemente, a pesar de que tú le pongas 20 kilos de Botox, no van a mejorar demasiado. Así es, siempre, bueno, siempre que se aplica el Botox, inclusive con las arrugas estáticas, Ujú. suele haber una mejoría. Ok, o sea, sí hay mejoría, pero no es la misma que para un paciente que desde el inicio empezó a ponerse el Botox, digamos, 25 años, seguramente se ven muy diferentes. Ok, ¿qué consejo le darías a alguien que está considerando someterse a una cirugía plástica? O sea, en general, ¿qué les recomendarías? Lo principal es que investiguen bien a su cirujano plástico, que sea un cirujano plástico certificado, los resultados, como ya había mencionado previamente, cómo se ve durante, antes del procedimiento, después del procedimiento quirúrgico, para ver también, por ejemplo, inclusive los tipos de cuerpo, los tipos de rostro, o sea, uno cuál es el resultado que espera uno Ujú. y poder encontrar así su cirujano plástico. Sí, Ajá, también eso también es bien importante. Y bueno, sobre todo, por ejemplo, que no tenga, por ejemplo, quejas, todo esto, también es importante. Y cómo da la atención el cirujano plástico. Es decir, ¿por qué? Porque luego, pues, digo, el objetivo es de que uno encuentre al cirujano plástico que siempre va a estar, o bueno, que esté lo más pendiente del paciente en el postquirúrgico. ¿Por qué? Porque pues luego salen dudas y demás. Y pues sí ha tocado, digo, de que pues hay muchos pacientes que también buscan una buena atención con el cirujano plástico, entonces claro. también hay que tener pues esa conexión al momento de que uno va a la consulta de evaluación con el cirujano plástico. Ok. ¿Considerarías tú que es una buena opción, dependiendo del procedimiento, una segunda opinión? Sí, sí, o sea, yo creo que eso está bastante bien. Ujú. ¿Por qué? Porque pues al final del día es una cirugía grande, es una cantidad, muchas veces son cantidades fuertes de dinero a las que Sí, se van a someter los pacientes, al sí, que van a sin entregar duda. los pacientes y obviamente tienen que encontrar la mejor opción. Sí, porque a veces, yo creo que una de las guías, si tú no me dejarás mentir, para los pacientes es el costo. Muchas veces se enfocan más en el costo que pues, en todo lo que tú nos estás comentando. Sí, no, pero lo ideal es que se quiten de la cabeza el costo, porque al final del día, si es la primera cirugía que se van a realizar, es la cirugía más importante que deben de tener. O Ujú. sea, no por escatimar, ah, no, pues yo me voy con él porque es más económico, Sí, pero el resultado va a ser subóptimo. sí. Entonces digo, el objetivo siempre es con el mejor, Ujú. aunque sea el costo más elevado. Sí, o sea, porque también por lo que tú nos comentabas, a veces si ya se hizo un procedimiento no tan bueno, el resultado del segundo tampoco va a ser tan bueno como pudiera haber sido y se ahorró una cirugía. Exacto, o sea, y por ejemplo, también son las secuelas, ¿no? Que también hay que tener en cuenta. Porque obviamente, pues, también, por ejemplo, la falta de expertise, todas esas cosas, también llegan a impactar. Claro, ¿no? Totalmente. A final de cuentas, si bien ya nos comentaste, la cirugía plástica es un mundo y probablemente el mejor para los implantes no necesariamente va a ser el mejor para otro tipo de procedimiento, ¿correcto? Bueno, otra cosa que ahorita estábamos comentando, háblame de las expectativas. ¿Cómo manejas eso de las expectativas? Porque una persona a lo mejor de repente te llega, oiga, yo me quiero ver como X celebridad o X persona, o como tú nos dijiste, este resultado que usted ya tuvo con un paciente. ¿Cómo manejas las expectativas? Y pues cuando no son realistas, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo siempre a todos mis pacientes, yo les comento que siempre trabajo con la arquitectura de mis pacientes. Es Ujú, decir, por ejemplo, luego llegan pacientes con el tórax muy amplio ujú, o llegan digo, la morfología es muy distinta de paciente a paciente. Entonces, ujú. obviamente, pues tengo que aterrizar las expectativas con base en el cuerpo de mi paciente. Yo siempre voy a hacer el mejor trabajo, pero siempre es con base en el fundamento anatómico, o sea, de la estructura de mi paciente. Obviamente, pues o sea, no sé, voy a hacer una abdominoplastía, sí, eso sí la puedo acentuar un poquito más, Ujú. pero por ejemplo, luego llegan hay unas pacientes que tienen una caja torácica muy ancha Sí, y obviamente no se puede manipular, o sea, la estructura ósea no se puede manipular. claro. O sea, eso es a lo que ya traes de nacimiento y no va a Así es, cambiar. o sea, por ejemplo, bueno, en las cuestiones de, por ejemplo, de contorno corporal, ¿no? Ujú, Muchas veces dicen, doctor, quiero una cinturita, ujú. pero de repente, por ejemplo, A igual la tienen pelvis es grande. la pelvis es grande, la caja torácica es grande, tienen una hipertrofia de oblicuos también bastante importante y es algo que no se puede manipular. Ok. Digo, también se puede, ya por lo cambia, por ejemplo, cuando hay cirugía craneofacial Ujú. y ya también ahí sí puede haber modificaciones óseas ya más importantes. Ok. Sí, que hasta implantes óseos, ¿no? El de mentón, por ejemplo. Bueno, ese es un implante de silicón Ok. y ya digo, también existen también ahí otros tipos de variables, ¿no? Por ejemplo, osteotomías deslizantes, ya esas otras regiones sí se pueden manipular, pero por ejemplo, ya a nivel de contorno,
O sea, a nivel de la amplitud de los pacientes ya es un poco más difícil. Ok. ¿Te ha llegado alguien que te diga así específicamente, doctor, quiero verme como Belinda o quiero verme como X? ¿Sí te ha llegado? Sí, sí llegan, pero pues aquí es la importancia de aterrizar al paciente con base en lo que se puede lograr con su cuerpo. Ujú. Ajá, también, por ejemplo, digo, o sea, siempre son expectativas realistas. Sí, ¿Por qué? Porque pues uno no le puede prometer al paciente la panacea. Y sí. es que, por ejemplo, también está, bueno, pues al final del día la cirugía plástica no es una ciencia exacta. Sí. Entonces, siempre puede haber o puede llevar a cabo, pues, inconformidades estéticas, ¿no? O sea, siempre, ¿por qué no? Oye, doctor, no, pues que se me ve aquí este filito. Ujú. Oye, doctor, no, y esta bolita. Oye, doctor, y esto. Ah, o sea, son detallitos que esos ya no se pueden manipular. Sí. Pero obviamente todo esto se lo tenemos que explicar bien a los pacientes y obviamente con el tipo de cuerpo que tienen. Ok. Me gustaría hablar un poco de algunos temas éticos por ahí que también hay respecto a la cirugía. ¿Hay algún procedimiento que tú digas, este yo no lo hago? Ujú. Las minilipos. ¿Qué es una mini lipo? Porque es que luego llegan pacientes y me dicen, doctor, es que usted hace minilipos, pero básicamente pues es en consultorio, les extrae un poquito de grasita, bueno, les extraen incluso grandes volúmenes de grasa, Ok. O pero es en un ambiente no estéril, sea, hay un es con mala consultorio, técnica, literalmente. así es, y básicamente es con anestesia local, inclusive alguna vez con sedación, pero el problema es que no es un ambiente controlado, no es un ambiente estéril, hay más tasa de infecciones, mayor tasa de perforación de víscera, entonces pues y también, por ejemplo, la técnica quirúrgica va a ser muy distinta con una canulita bien pequeña a ya, por ejemplo, utilizar tecnologías Ujú. y dejar un mejor resultado. Y obviamente, pues, se puede trabajar ciertas áreas con la mini lipo. ¿Y qué se traduce esto? Al final, fibrosis, o sea, bueno, la cicatrización anómala Ujú. o una cicatrización excesiva por una mala técnica quirúrgica. Ok. ¿Hay algún paciente al que tú le hayas dicho, no, no te voy a hacer alguna cirugía? Sí, por ejemplo, aquí pues es el criterio, ¿no? Por Sí. ejemplo, pacientes diabéticos, fumadores, pacientes que tienen índice de masa corporal arriba de 30, 31, em, pacientes que ya tienen múltiples cirugías y ya la expectativa es demasiado. Entonces, obviamente, pues tengo que comentarles que no son candidatos ya a la cirugía. ¿Por qué? Porque también como cirujanos plásticos tenemos que elegir bien a nuestros pacientes porque no podemos someterlos Ujú. a un riesgo innecesario por un resultado estético o un resultado que va a ser poco satisfactorio. Ok. Sí, es como una máxima por ahí que hay de los cirujanos, ¿no? Que un cirujano bueno, pues sabe operar. Un cirujano excelente sabe cuándo no operar, que esto aplicaría muchísimo para la cirugía plástica. Ok. ¿Te ha tocado el caso de que un paciente quiere como que mantener su procedimiento en secreto para su pareja, para su familia, alguna cosa así? Sí, pero esto ya lo manejo directamente con el paciente. Obviamente ya es un tema ya más difícil. Ujú. ¿Por qué? Porque pues al final del día son cambios drásticos, ¿no? Son cambios grandes. Y obviamente pues siempre tiene que haber un responsable del paciente. Sí. Ok. Había otra cosa que te quería preguntar. Hablando de la dismorfia corporal, supongo que es una población que pues son pacientes que en algún momento te llegan a ti, ¿correcto? ¿Nos podrías explicar qué es la dismorfia y pues cómo manejas tú estos casos? Bueno, todos los pacientes que llegan pues aquí a cirugía plástica, bueno, sobre todo para la cuestión estética, y bueno, también es aquí como un tema de debate, Ujú. pues pues la dismorfia, ¿no? O sea, digo, todos en cierto grado tenemos algo de dismorfia, pero por ejemplo, igual, siempre habrá como quien diga, no, pues es que, ¿por qué te sometes a la cirugía? O sea, tú te tienes que amar como eres, Ujú. Sí, ¿no? sí, sí. Obviamente, pero pues aquí yo quiero diferir un poco porque, por ejemplo, si uno puede mejorar ciertas áreas del cuerpo y tiene las posibilidades, no tiene nada de malo el realizárselo. Ujú. Ajá, es por ejemplo cuando alguien va al gimnasio, o sea, es como de, bueno, pues estoy gordito y todo, quiero verme mejor, Ujú. quiero sentirme mejor, quiero verme mejor con mi propio cuerpo, con mi autoimagen. Ok. Entonces, ese aspecto de la autoestima Sí, puede mejorar bastante porque al final del día somos, pues bueno, somos en una sociedad, o sea, somos criaturas sociales. sí. Entonces, obviamente, pues también por los estereotipos y todo esto, pues uno siempre va a decir, no, pues yo también quiero parecer así, quiero parecer así. Y pues invariablemente uno también pues va a querer mejorar su cuerpo. Entonces, no tiene nada de malo. Si uno puede llegarse o puede llegar a querer mejorar a una parte que no le gusta, Sí. ajá, porque pues al final del día pues es una cirugía por gusto. Ujú. Sí, 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 es electiva.
Así es. electiva. Ya digo, igual también, por ejemplo, también cambia un poquito aquí cuando ya pues hacen la parte, pues incluso reconstructiva, ¿no? Ujú, O sea, por ejemplo, ya, por ejemplo, pacientes con antecedente de cáncer de mama que tratan de buscar la simetría, o sea, pacientes que perdieron el busto, pero pues también, ¿por qué? Porque el busto es parte de la identidad de la mujer. ujú, Entonces también ahí está la parte reconstructiva y la parte estética. ok, También, por ejemplo, pacientes quemados, ¿no? Que tratan de verse lo más normales posibles al momento de tener el incidente. O sea, también, por ejemplo, igual los pacientitos que tienen, por ejemplo, pérdida ponderal, que eran ujú, antes muy, muy gordos, y ujú. obviamente, pues es de que no, pues es que te tienes que querer así Con los con colgajos. los 10 kilos de piel que te cuelgan Ajá, y que te estorban para la movilidad y que te dan infecciones de manera repetitiva. ok. O sea, ya ahí entra no solamente la parte estética, sino también entra ya la parte más reconstructiva y dejarle de la mejor manera a los pacientes. O sea, que tú considerarías que, digo, por una parte hay un beneficio hablando de la calidad de vida del paciente después de someterse a uno de estos procedimientos. Así es. Ok, que también pues, a veces se nos va porque la parte de la salud mental es bien importante Sí. y muchas veces pues está esto de mente sana en cuerpo sano. Muchas veces nos enfocamos más en el cuerpo hablando de el metabolismo, el azúcar, la presión, otro tipo de cosas y se nos va que la parte, algunas ocasiones hay personas que tienen ciertos complejos o ciertos traumas que tienen que ver pues con todo su formación, su entorno, donde crecieron y hay ciertas cosas que sí se pueden mejorar, en este caso a partir de procedimientos estéticos o reconstructivos, todavía más claro. Una mujer que tuvo cáncer de mama, que le tuvieron que hacer una mastectomía, un implante ahí le va a ayudar mucho a la mujer. Así es. Ok, ya no, algo que se nos fue por ahí, ¿cómo definirías tú la dismorfia? Bueno, en cuanto a la dismorfia, pues es una alteración en la autoimagen del paciente. Ujú, Entonces, pues obviamente sí, también llegan algunos pacientes de cirugía plástica ya con un grado muy elevado de dismorfia, ¿no? O sea, obviamente los pacientes se ven increíbles y dicen, no, doctor, es que yo quiero estar así, o sea, más cintura. ujú, Pero pues ya es algo que anatómicamente no se puede y eso es algo que también con lo que hay que lidiar también en cirugía plástica. Y también pues también hay que pues saber cómo tratar ese tipo de población. ujú. Ok, digo, ya para finalizar, me gustaría hablar un poquito más acerca de ti. ¿Qué te inspiró a ti a convertirte en cirujano plástico? Mi padre, Ok, porque él también es cirujano plástico y desde pequeño, bueno, cuando no podía estar en la guardería, ujú, él me llevaba a las cirugías. ok, Entonces, pues obviamente yo veía todo lo que hacía y yo decía, oye, no, pues es que él opera pues, muchas partes del cuerpo. O ujú, sea, opera cara, opera mano, o sea, hace reconstrucciones, hace muchísimas cosas y dije, yo quiero llegar a hacer eso. ok. Entonces, básicamente tu papá, digamos, ya es familia de cirujanos plásticos en tu caso. Sí, Y tu hijo, si tienes, va seguramente a ser cirujano plástico. probablemente. Ok. ¿Tú has considerado someterte a algún procedimiento? Sí, de hecho sí, por ejemplo, en la cuestión de, bueno, de la liposucción, Ujú, pues también, o sea, sin problema, o sea, ese ya es un procedimiento que tengo, que ok. ya yo me lo realicé. Obviamente, ¿por qué? Porque pues, obviamente, también el hecho de hacerse una liposucción como Ujú, hombre, sí. digo que también es así como un tema de tabú de, no, ¿cómo te vas a hacer liposucción y Sí, todo es eso? muy común en las mujeres, o sea, pero en los hombres igual y no se ve igual al nivel social. Exacto, sí. Y bueno, aquí pues, ¿cuál es el objetivo? Pues está, o tener una vida un poquito más, bueno, una vida saludable, Ujú, pero un poquito más laxa, es decir, no tener una dieta tan restrictiva y poder disfrutar pues un cuerpo esbelto. ok. Pues no, o sea, siempre fue, o sea, nunca, uno siempre tiene como el gordito, la llantita y Sí, todo sí, eso. sí. Y obviamente pues se puede tratar de manera completa. Ya uno puede estar ya con una menor cantidad de grasa en el cuerpo, puede estar más cómodo. Ya el apego a la dieta pues ya puede ser un poco menos restrictivo y es un Ujú, poco más sano mentalmente a largo plazo. Porque, por ok. ejemplo, luego igual para tener cuadritos y todo eso, pues Sí, hay que estar con dietas restrictivas muy sí. importantes. Entonces, obviamente, pues también ese es como un plus, ¿no? También de las cirugías plásticas. O sea, el hecho de que ya las dietas después de una cirugía plástica, o sea, sí hay que cuidar la cirugía, Sí, pero ya la flexibilidad de la dieta puede ser un poquito mejor. ok. O sea, digamos que de repente para hacer estar en este periodo de shredding, ¿no? Como que son dietas bajas en carbohidratos o muy bajas en carbohidratos en algunos casos que a largo plazo no son tan sustentables. Así es, y ya una manera un poco más definitiva,
pues son este tipo de procedimientos, ¿no? Ok, cuéntame algún caso, digamos, ya hablando, cuando tú estuviste en tu formación como residente, tanto de cirugía general como de cirugía plástica y reconstructiva, algún caso que te haya marcado, que tú digas, este es un caso, pues, que vale la pena comentar. Bueno, es que sí llegan muchísimas cosas al instituto, pero algo de lo que sí me ha dejado muy marcado son, por ejemplo, pacientes de esteticistas, ¿no? Ujú, O sea, son pacientes que llegan y llegan a morir, o sea, son pacientes que tienen perforaciones por víscera, o sea, de intestino, ujú, son pacientes que pues uno está viendo ahí todo el caos que puede llegar a ser, o sea, por no operarse con alguien, con alguien que esté certificado, ¿no? Con alguien que esté calificado inclusive, por ejemplo, para resolver las complicaciones, ¿no? ujú. O sea, han llegado pacientes de liposucción perforadas, llegan a urgencias y desafortunadamente fallecen. Ok. O pacientes también que, por ejemplo, pues hicieron mal una abdominoplastía y llegan y pues toda la pared del abdomen, o sea, se muere. Se pierde y acaba así con toda la pared abdominal así descubierta y pues la Sí. terminan con injertos, ¿no? De piel. También, por ejemplo, pues aquí, por ejemplo, pacientes, eh, ¿qué más? ¿Qué más? Pues quizás de la parte reconstructiva, algún caso que a ti pues, te haya gustado y has dicho, "Sí, hicimos un muy buen trabajo, le mejoramos la calidad de vida a esta persona". Sí, bueno, o sea, esos fueron así como los casos así, pues difíciles, ¿no? O sea, Sí. pero también existen, por ejemplo, los casos de reconstrucción mamaria. Ujú, Ellos también fueron, pues, algunos bastante bonitos. Ajá, ¿por qué? Porque, pues, a los pacientes se les devuelve la identidad, quedan con un resultado bastante bonito. ujú. Entonces, obviamente, pues, aquí, pues, es importante, pues, tener un buen seguimiento y que muchas de las pacientes terminen a cabo su reconstrucción. Obviamente, pues, sí, también hay casos de éxito, también en los hospitales, pero, pues, sí, también digo, es también la cuestión de la residencia, ¿no? Que uno se lleva, por ejemplo, los casos complicados que llegan al hospital y uno aprende a reconstruirlos, a repararlos. Mientras que, por ejemplo, eso es lo que también te estaba diciendo, el esteticista no cuenta. O sea, el Ujú. cirujano estético, pues no cuenta con eso. Claro. Ajá. Y muchas veces, pues llegan ahí, se les acaba el presupuesto y los pacientes, pues ahí llegan a tratarse como último recurso. Digo, también está la otra contraparte, que son los casos, pues ya más bonitos que hay. Por ejemplo, eh, pues pacientes quemados que llegan a reincorporarse adecuadamente, pacientes de cáncer de mama que Ujú, terminan adecuadamente su reconstrucción y quedan con bustos muy bonitos, muy simétricos, vuelven a recuperar la confianza en sí mismas, pacientes, por ejemplo, con labio y paladar hendido, ujú. que también, por ejemplo, pues terminan adecuadamente su reconstrucción, tienen una adecuada fonación, eh, y sobre todo, ¿no? También los pacientes pediátricos, que también, bueno, si bueno, nosotros rotamos también, por ejemplo, en algunas sedes de pediatría, por ejemplo, el Ujú. Hospital Infantil de México, El el INP. INP. Entonces, todos esos también, por ejemplo, pues son casos muy bonitos que me he llevado de la residencia. Ok, o sea, sí, la parte reconstructiva que luego es como bien importante. Hay un tema que se nos fue hablando de los implantes. Y ya digo, ya para terminar, y vamos a pasar con los mitos. ¿Qué hay con esto de la reesterilización de los implantes? ¿Qué es eso y pues qué riesgos pudiera haber? Es que el problema bueno, siempre que se expone un implante, o sea, siempre que está a la intemperie después de que termina y sale de un ambiente que no esté estéril, Ujú, obviamente, pues toda la flora, todas las bacterias que se encuentran, por ejemplo, en la piel, pueden llegar a colonizar el implante. Y el problema es que en el implante forman algo que se llama biofilm. ujú, Entonces, esta biopelícula genera resistencia, por ejemplo, a antibióticos, a lavados, o sea, ya es algo más difícil de quitar. Y obviamente no se puede inclusive quitar con básicamente reesterilizar implantes. O sea, y que condiciona al paciente pues una contractura capsular. Y de hecho sí me ha tocado pacientes ujú. que me llegan ya con contracturas capsulares así horribles, pero por el hecho de que pues reesterilizan los implantes, se los vuelven a colocar y terminan con contracturas capsulares ya de un grado muy alto. Ok, o sea, según entiendo sería, agarro un implante que ya se utilizó, lo reesterilizo como que lo limpio, por decirlo de una manera muy coloquial, y se vuelve a poner a otro paciente. No, pero es que eso no se debe de hacer. O sea, está completamente proscrito. O sea, Ujú. obviamente pues sí habrá gente que lo Pero haga. ocurre, ¿correcto? Sí, o sea, obviamente porque pues habrá gente que lo haga, pero no es lo ideal. Claro, no, no, totalmente.
si de por sí ya estamos metiendo algo que no es del cuerpo, y ahora todavía le agregamos que puede haber un biofilm, o sea, una especie de mallita de bacterias que son súper resistentes a antibióticos y que pues a veces condicionan infecciones crónicas y muchos procedimientos por eso, ¿no? Sí, así es, o sea, sobre todo, por ejemplo, son implantes pues que ya no se garantiza, por ejemplo, la integridad, ¿no? De sus componentes, porque pues muchas veces los implantes pues pueden estar rotos, o sea, o sea, también dependiendo del tipo de esterilización al que se someta, pues igual puede ocasionar bastantes problemas. Sí, y principalmente eso se hace, supongo yo, por el dinero, ¿no? Porque es más barato eh, reesterilizar un implante que comprar uno nuevo. Sí, obviamente, por ejemplo, un implante nuevo pues oscila, bueno, o sea, el costo pues varía de las casas Sí, claro. comerciales, ¿no? Entonces, pues imagínate este monto que se añade o sea, a la ganancia del cirujano, ¿no? O sea, Claro. que por el hecho de ahorrarse unos pesos y no querer invertir en implantes nuevos. Sí, no, o sea, básicamente pues no, no es algo recomendable y pues si llega a ocurrir, denúncielo porque sí es algo que acarrea muchas complicaciones, ¿correcto? Bueno, vamos a pasar a la última parte. Aquí te voy a hablar acerca de algunas afirmaciones por aquí que encontré en internet acerca, en este caso, de la cirugía plástica y es verdad o mito. Tú me dices verdad, mito y pues me dices más o menos por qué, ¿te parece? Bueno, a ver, primero, ¿los implantes de mama dificultan la detección del cáncer de mama o afectan a la lactancia? Aquí, bueno, los implantes, mismito. O sea, en sí el implante, una vez que se coloca, la Ujú, paciente tiene que tener, o puede llegar inclusive a modificar un poco el seguimiento. ujú. Ajá, por ejemplo, eso que comentaba, que puede haber ciertas proyecciones con la mastografía para llevar a cabo la detección Del cáncer. del cáncer de mama. Y obviamente, pues ya existen también otro tipo de pruebas con los cuales nos podemos apoyar para ver si verdaderamente hay un hallazgo Ujú. y poder descartarlo. Y ya, pues obviamente también se puede hacer el seguimiento, ¿no? O sea, ya con las biopsias guiadas por ultrasonido, todo eso, ¿no? O sea, se puede hacer. Así es, o sea, o sea, y no interfería, por ejemplo, un implante mamario. Ok. Obviamente, pues, sí aquí, pues es importante, por ejemplo, ver en la cuestión de que, bueno, si una paciente con un implante mamario previo al embarazo, Ujú. pues obviamente después de que se embarace, pues por los cambios hormonales, pudiese llegar a cabo, o sea, una mayor caída de las mamas. Ok. Ajá, y ahí es cuando pues entra, pues por ejemplo, las reintervenciones, ¿no? O sea, las revisiones de las cirugías, Ujú. que por ejemplo pueden ser con mastopexia y todo eso. Ok. Entonces, ese es el único, pues, contra que le vería, por ejemplo, al momento de ponerse un implante previo al embarazo, ¿no? Ok. Para la lactancia, Tampoco. nada. Ok. Siguiente. ¿La cirugía plástica obliga a retoques continuos o provoca adicción? Pues depende de los pacientes, porque, bueno, esto yo diría que los pacientes son. Obviamente, cuando un paciente se opera, se le hace una cirugía, pues los primeros días va a estar de no, ¿cómo es que me lo realicé? Y es que siempre es un factor psicológico de los pacientes Ujú. que siempre está implícito en los primeros días, Sí. ¿no? O sea, siempre está como, así como el embarazo tiene el baby blues, Ujú. pero en el caso de las cirugías plásticas, pues está también como el blues, ¿no? De la cirugía, Ok. en el cual pues tienen, bueno, también por el cambio, por la intervención quirúrgica, Sí. obviamente va a tener un vaivén de emociones. La paciente va a estar enojada, va a estar más deprimida, va a estar más triste o ansiosa, ¿no? Inclusive. Sí. Entonces, obviamente, pues esto es pues ya una vez que se limita, ya los pacientes pues incluso regresan porque dicen, no, doctor, ya pues quiero más cirugías y quiero más, porque pues ya ven el alcance que tiene una cirugía plástica bien realizada. Ok. Pero no es que causen adicción. No, O sea, no es como el alcohol, el tabaco, nada que ver. sí, no causan adicción, aunque sí hay algunas pacientes que incluso sí uno llega a pensar, ¿no? Eso. Ujú. Sí llega a pasar. Ok, siguiente. Las cirugías únicamente benefician el aspecto exterior de la persona. No, eso es un mito. No, o sea, y es lo que comentábamos, ¿no? O sea, que por ejemplo, eh, pues obviamente va a mejorar la autoimagen que tiene uno y el concepto que tiene uno de sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues también está, por ejemplo, de no, pues o sea, bueno, soy mujer, no Ujú, tengo, o sea, tengo poco tamaño mamario y todo eso, y pues quiero, la verdad, quiero tener un poco más de volumen, quiero lucir un escote, quiero probarme ese vestido. ujú. Ajá, entonces, obviamente, pues va a mejorar el concepto. El hecho de tener, pues ya ese volumen, esos implantes mamarios. O sea, son cosas que ya van implícitas más en la autoestima, ¿no? O por ejemplo, igual como de, no, pues yo me quiero tomar una foto, Ujú. pero pues a mí no me gusta.
Ujú, ¿no? O sea, ¿cómo salgo en la foto? Porque tengo la nariz desviada o tengo problemas para respirar. Entonces, obviamente, pues quiero verme así. O igual, por ejemplo, quiero irme a la playa ujú. y pues tengo aquí bastante piel que me sobra, ¿no? Ok, Entonces, obviamente, pues no me puedo tomar fotos porque pues tengo la piel que me está colgando. ujú, Entonces, no tiene nada de malo quitarse y verse mejor a sí mismo. Ajá, también, por ejemplo, es también algo importante porque influye también, por ejemplo, a nivel de o sea, al ser seres sociales, por ejemplo, con sus parejas, con sus amigos, obviamente, pues también impacta mucho cómo se ve una paciente, eh, pues, o sea, previo a la cirugía a después, ¿no? O sea, sí, obviamente cambia muchísimo el aura de los pacientes, o sea, todo el aspecto, ¿no? Y aunque digo, muchos digan que no, esto es muy superficial y demás, ujú, obviamente pues siempre va a estar implícito la parte social, ¿no? Que digan, sí, no, pues es que tú te tienes que aceptar y te tienes que amar como eres. sí, O sea, sí, pero también si yo lo puedo cambiar y me puedo sentir mejor conmigo mismo, ujú, o sea, no le voy a dar gusto a alguien que me está diciendo, te tienes que aceptar, claro, ¿no? O sea, te tienes que dar gusto a ti mismo. Ajá, ¿por qué? Porque al final del día es un gusto. Yo me quiero ver bien en ese traje, yo me quiero ver bien en ese vestido, sí, yo quiero tomarme bien las fotos y quiero parecerme bien. ¿Por qué? No porque, o sea, igual también digo, también está arraigado por la cuestión cultural, ¿no? sí, Por la sociedad, ¿no? En la que vivimos, por Instagram, por las redes sociales, ¿no? Los cuerpos esbeltos que vemos, ¿no? En que redes también están sociales. editados normalmente, ¿no? Las Ajá, fotos. pero, o sea, el hecho de que uno esté involucrado en la sociedad y lo está viviendo, pues obviamente uno va a querer emular eso, ¿no? Por ejemplo, igual cuando vas al gimnasio, ¿no? Y ves a todos los fisicoculturistas y dices, no, pues también estaría padre como tener más músculo, verme Los mejor, cuadritos. ajá, los cuadritos, ¿no? O sea, es algo que pues verdaderamente inclusive no es fisiológico, pero Ujú, uno lo desea, ¿no? ok, Digo, pues ya es implícito algo ya por la sociedad en la que estamos, ¿no? claro. Y a final de cuentas, pues es el cuerpo de la persona, ¿no? Pues Sí. es su cuerpo. Siguiente, si engordas después de la liposucción, quedas igual. No, falso. Eso es un mito porque, bueno, obviamente, pues lo ideal es que te hagan una liposucción o que te extraigan la grasa de una manera regular de todo el cuerpo. Ujú, O sea, de brazos, de espalda baja, de abdomen. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que si uno sube después de peso, pues sube las partes que no se hicieron una adecuada liposucción. ajá, Entonces, digo, lo ideal es pues dejar una pequeña transición para que no se note tanto el cambio al momento de que alguien sube de peso. ok. Y obviamente, pues lo ideal es siempre cuidar la cirugía una vez que se realiza. Inclusive, por ejemplo, de las liposucciones, Ujú, luego también llegan las pacientes, ¿no? Y me dicen, doctor, es que pues me voy a embarazar, pero pues ya tuve la liposucción, ¿no? Hace 1 o 2 años. sí, Una de las ventajas de la liposucción es que también, por ejemplo, esa misma cicatriz que genera el cuerpo al sí, momento en la piel hace que los pacientes tengan una menor incidencia de estrías. ok. Ajá, o sea, es decir, si cuidan su resultado durante el embarazo, lo pueden llegar a preservar. Ok, o Ajá, sea, entonces, no necesariamente por el hecho de que, voy a subir de peso y todo eso, se va a perder el resultado. No, o sea, por eso también se tiene que cuidar. ok, y pues no sustituye al estilo de vida, estamos de Así es, acuerdo. o sea, es una ayuda, Ujú, ¿no? O sea, que también puede ser como de, no, pues me quiero dar este antojito, ujú, este, y sí se puede, y puedo sí, mantener un mejor resultado que si no tuviera la extracción de grasa, ¿no? La liposucción. claro. Siguiente, la cirugía facial altera la expresión del rostro. Mm, no, o sea, bueno, de manera inmediata pudiese llegar a alterar. ¿Por qué? Porque pues obviamente pues se levanta la piel, se manipulan músculos. eh, Obviamente pues se puede ver un poquito alterada de manera inicial, pero ya conforme va progresando va a mejorar inclusive en la manera en cómo se realiza la expresión facial uno. Por ejemplo, cuando uno tiene un párpado caído, tiene las hojas de una ceja descendida. Obviamente, pues al momento de reposicionar todo esto, incluso llega a mejorar, ¿no? O sea, la expresión facial. Ok. Y la siguiente, pues está muy relacionada. La blefaroplastía, que sería una cirugía de los párpados, puede afectar a la vista. Aquí, bueno, obviamente se tiene que realizar de una manera adecuada. Ujú, ¿Cómo pudiese afectar la vista? Bueno, pues si en la cirugía, el cirujano que esté realizando la cirugía, pues lesiona el ojo o algo, o sea, ¿por qué? Porque pues al final del día es una estructura que está contigua, ¿no? sí. Y pues otra también que podría ser, inclusive sería una sobreresección. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con un margen de piel. Ujú, Entonces, este margen de piel tiene que estar adecuadamente delimitado para evitar que el paciente no cierre el ojo. ujú, Ajá, ¿por qué? Porque pues si el paciente no llega a cerrar el ojo, existe el riesgo de, por ejemplo, úlceras corneales. sí. Ajá, y pues obviamente por consiguiente, pues la pérdida de la visión.
Sí. De hecho, diríamos que en general más bien ayudan a mejorar la vista de las personas que pues, por alguna razón tienen un párpado más abajo o no pueden invertir bien el ojo. Así es, o sea, ya dependiendo del tipo de caída de párpado que tengan, porque Ujú. existen distintos tipos. Sí, O sea, existe una que se da con la edad, otro por un traumatismo, o sea, por un golpe que ha tenido el paciente. sí. Pues todos estos descensos que pueden ocasionar, o inclusive por parálisis faciales, ¿no? Ujú. Ajá, entonces todos estos procedimientos inclusive nos llegan a ayudar a restaurar la visión de los pacientes. Sí, o sea, en general el efecto es positivo en la gran mayoría de los casos, en el entendido de que todo procedimiento quirúrgico acarrea algún riesgo para las estructuras que están involucradas. Así es. Ok, ahora, ¿cuál sería un mensaje que si tú pudieras ponerlo, no sé, en el cielo, mandar un mensaje que le llegara a todas las personas del mundo de tu área de experiencia que te gustaría que todas las personas supieran? Que se operen con alguien que tiene expertise la primera vez. O sea, eso es lo más importante. O sea, que si yo me voy a operar y es primeras mamas, Ujú. primera lipo, primer abdomino, primera cirugía de cara, Sí, ¿qué hay que hacer? Pues someterse de manera ideal con alguien que tenga el suficiente expertise sí. para que tenga el mejor resultado, el resultado más bonito la primera vez. ¿Por qué? Porque pues el mundo siempre está lleno de pacientes que dicen, no, es que el doctor pues no me dejó como yo quería, ¿no? Ujú. Entonces, y digo, es algo que pues también está implícito, ¿no? O sea, porque pues es una cirugía que no es algo preciso, ¿no? O sea, no es así como, no es una ciencia exacta, lo que decía. Entonces, sí tienen que verificar bien todas las pacientes, ver con quién se quieren operar. Ok. O sea, ver el resultado, o sea, ver cómo estaba la paciente antes, cómo se ve durante y cómo se ve después, pero el después ya de varios meses. Y también buscar la cédula profesional del cirujano en este Así es, digo, caso. también, así es, y también que sea un cirujano plástico certificado, que esté Ujú. entrenado, porque igual puede ser un cirujano plástico certificado, pero no tiene tanto expertise en cierta zona en ciertas áreas de la cirugía, ¿no? Claro. Obviamente, pues, se tienen que ir con el cirujano que tenga más expertise Ujú. para poder llevar a cabo una cirugía primaria sencilla, que no sea compleja y que tenga un resultado bonito. Ok. ¿Por qué? Porque, digo, aunque uno se encuentre certificado y tiene las herramientas y todo, pues uno no está exento de un resultado que sea poco satisfactorio, ¿no? Sí, digo, eso es un riesgo pues, real. Ahora, para finalizar, ¿dónde pueden encontrarte en redes? Pues si a alguien le interesa hacerse algún procedimiento, tiene alguna duda. Bueno, estoy en Instagram como doctor-Hugo Morales, cirugía plástica. Ujú. Entonces ahí me pueden encontrar. Esa es mi única manera de contactarme. Ahí también tengo el vínculo para las valoraciones virtuales o presenciales. Ok, perfecto. Pues de todas maneras vamos a compartir tus redes por ahí a los pacientes. Y bueno, pues nada, Hugo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Perfecto. Esperamos tenerte de vuelta y bueno, ahí en casa les agradeceré que ustedes esta información, por eso dije difunda el mensaje, porque esta es una información que le puede ser de utilidad a muchas personas en casa, a su conocido, alguien a lo mejor anda pensando en hacerse un procedimiento y tiene que asesorarse con el experto. Por lo tanto, pues los invito a compartirnos, a comentar, mándenlo al grupo de WhatsApp, al grupo de Facebook y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.